y vamos a arrancar con justamente esta charla, que es si la electrocirugía es segura para el staff. Y acá hago una mención, hace años que se hablaba si la electrocirugía era segura para el paciente, y enhorabuena, hoy cambió para el staff. Esto significa que el cuidado ya pasó más allá del paciente en sí, se mantiene en el paciente y hoy en día se centra en el mismo usuario, en el mismo trabajador del quirófano, ¿sí? Entonces, está bueno porque no solo nos enfocamos en la seguridad del paciente, sino en la seguridad del paciente y del staff médico, que es el que utiliza todos estos tipos de instrumental. Para hablar de seguridad, primero vamos a hablar de unos conocimientos básicos que entiendo ya tienen que ser comunes para todos los oyentes. Y vamos a hablar sobre la electrocirugía. ¿Qué es la electrocirugía? Cuando decimos electrocirugía, ¿qué estamos diciendo? La electrocirugía es el paso de una corriente de alta frecuencia a través de un tejido para crear un efecto clínico deseado. Toda esta frase, que prácticamente la digo de memoria y sin pensar y sin leer, ¿sí? Sí, parece engorrosa y no se entiende, pero yo se las voy a explicar de atrás hacia adelante. Cuando un cirujano pide un electrobisturí, lo está pidiendo para algo, lo está pidiendo para hacer lo necesita como herramienta para buscar un efecto clínico deseado. Ese efecto clínico deseado va a ser cortar, va a ser coagular, va a ser sellar. Entonces, cuando el cirujano busca con esta herramienta, busca hacer un efecto clínico, ¿en dónde lo va a hacer? Lo va a hacer en el tejido, obviamente, del paciente, ¿no? Que es por lo cual pidió el equipamiento. ¿Y cómo lo va a hacer? Con la corriente que sale del electro, que es una corriente de alta frecuencia, ¿sí? Entonces, si el cirujano va a buscar un efecto clínico deseado en el tejido del paciente con una corriente de alta frecuencia, estamos diciendo que se está haciendo electrocirugía, ¿sí? Y si nos ponemos a pensar en la palabra electrocirugía, la podemos ver que es la unión de electro y de cirugía, o sea, es una cirugía con electricidad. Eso es ni más ni menos que electrocirugía. Cuando el cirujano activa la energía, vamos a tener que del equipo, gracias al voltaje que le va a dar la fuerza, va a empujar la corriente por el circuito, y esa corriente va a circular por la impedancia y va a volver por el otro componente. Cuando justamente la corriente atraviesa la impedancia, genera calor, y es ahí donde se genera el efecto clínico, ¿sí? En el equipamiento, el cirujano va a pedir, y ustedes van a setear, un concepto de unidades que se llama potencia, ¿sí? Dame 20 de corte, dame 30 de coagulación. ¿Qué son esos 20? Esos 30 son watts, es potencia. ¿Qué es la relación entre el voltaje, que es la fuerza que el equipo tiene, y la corriente, que es la cantidad de electrones que van a circular por mi circuito, ¿sí? Cuanto más potencia yo pongo, tengo más voltaje y tengo más corriente, o sea, mi intensidad, mi efecto clínico es más intenso, ¿sí? Si yo tengo una superficie muy grande, ¿sí? O tengo una superficie grande, no vamos a exagerar, tengo una superficie grande, la corriente se va a dispersar por toda esa superficie, por toda esa área, y voy a tener una baja concentración de corriente. En cambio, si la corriente yo la concentro en un punto, justamente voy a concentrar la corriente, voy a generar calor, ¿sí? Y es ahí donde voy a tener un efecto clínico. Este sería el escenario ideal, en donde concentro corriente en el lápiz de electrocirugía, ¿sí? Y donde disperso corriente en la placa de retorno, lo que es la placa paciente. Y acá no tengo ningún efecto clínico. Pero me puede pasar de que si mi placa paciente se despega, ¿sí? La corriente que antes se dispersaba en toda esa área, se me va a empezar a concentrar en la pequeña porción de placa paciente pegada a la piel, ¿sí?
entonces también voy a tener concentración de la corriente. Entonces, acá el efecto clínico no solo se produce en el lápiz, se produce en la placa paciente. El tema está en que la placa paciente, cuando está bien pegada, mi corriente se dispersa y no genera calor. Pero los dos son electrodos que pueden causar o generar calor, ¿sí?, de acuerdo a la superficie de contacto. Entonces, en electrocirugía, ténganlo bien presente y grábenselo a fuego, todo va a depender de la concentración de la corriente. Otras precauciones generales con lo que es equipamiento: setear siempre los tonos de activación a un nivel que se escuchen. En tantos años de quirófano he visto quirófanos en donde no vuela una mosca, nadie habla, apenas se comunican los cirujanos entre sí. Entonces, en ese tipo de quirófanos, el volumen de los equipos debería estar un poco más bajo de lo habitual para que cuando se activa el tono de corte o coagulación o bipolar no sea algo que aturda ni que moleste. El peor lugar o el peor escenario serían los quirófanos que a mí más me gustan, que son los donde se escucha radio, se habla, se conversa, ¿no? Son los más divertidos. Ahí el volumen tiene que estar más alto, porque si sin querer un cirujano presiona un pedal o sin querer se apoyan en el sobre y activan la energía, tenemos que prestar atención a que se está activando el lápiz intencionalmente y podemos generar una lesión en el paciente, en el mismo cirujano, ¿sí? Podemos crear un problema. Fundamental, va a aparecer un consejo de iniciales, de gente que no sabe, pero yo trabajé 2 años en servicio técnico. La sugerencia está de enchufar los accesorios en el receptáculo adecuado. Nos llegó una electrobisturí a reparar en donde en el receptáculo monopolar número 1 habían enchufado una pinza bipolar. Cuando activaron la energía se derritió todo el frente del equipo, y no les exagero, todo esto estaba todo derretido. Por suerte al paciente no le pasó nada, al cirujano tampoco, pero la reparación de todo este frente les aseguro que fue costosísimo. Llevó mucho tiempo esperar a que aprueben la reparación y más, por lo tanto, ese electrobisturí tardó mucho en volver al quirófano, y ustedes saben el lío que se arma en el piso quirúrgico cuando un quirófano no tiene electro, ¿sí? Todo ese trabajo se traslada a los demás y realmente trastorna la organización. Por lo tanto, levanten la mano si no saben utilizar un equipo y pidan capacitación para evitar tener un accidente ustedes, que el paciente tenga un accidente o dañar el equipamiento, ¿sí?, con lo costoso y los problemas que acarrea todo eso. Siempre sugerencia, cuando las potencias y los modos en el electro que los elija el cirujano. Es común que en el afán de ustedes de preparar todo seteen el electro con la potencia que el cirujano siempre usa. Nuestra sugerencia es: no todos los pacientes son iguales, no todos los pacientes van a necesitar la misma potencia para lograr el mismo efecto clínico. ¿Qué voy con esto? No es lo mismo operar un paciente de 50 kilos que uno de 120. No es lo mismo operar un paciente y tener la placa paciente cerca de la zona quirúrgica o tener la placa paciente más lejos. Entonces, debería de ser el cirujano el que elija la potencia de acuerdo a su paciente, y sea él el que les diga: poneme tanto de corte, poneme tanto de coagulación, y ustedes ahí sí setear la potencia y confirmarle al cirujano: doctor, ya tiene los seteos de potencia en el electro, ¿sí?, para que él los pueda empezar a utilizar. Y por favor, siempre que suene una alarma, prestarle atención, porque justamente si el fabricante de ese equipamiento médico diseñó una alarma, es porque estamos en una situación que hay que prestarle atención al equipo o prestarle atención al paciente. Algo de lo que todos estamos aprendiendo a medida que pasa el tiempo es que con tantos agentes químicos que se preparan al paciente pueden traer problemas asociados, como por ejemplo el iodopovidona. El iodopovidona en exceso líquido, se los voy a resumir. Cuando el iodopovidona en líquido se utiliza para generar asepsia.
que está perfecto, hay que hacerlo. Yo he visto en muchos quirófanos en donde el cirujano tiene la compotera de metal, ¿sí? En donde yo como el flan casero, se le pone el yodo, con una pinza y una gasa, hace asepsia en el paciente y cuando le sobra el líquido, ¿qué hace? Se lo tira arriba, para generar más asepsia. Lo que el cirujano no sabe es que haciendo eso, está haciendo que el líquido, el iodopovidona en exceso líquido, caiga por debajo del paciente y cuando la corriente eléctrica pasa, evapora el yodo líquido en exceso y hace una reacción en la piel, ¿sí? Que le genera una quemadura química. Entonces, el cirujano, en su afán de crear más asepsia, le está trayendo un altísimo riesgo de que el paciente tenga una quemadura química, ¿sí? En la piel. Entonces, no hay que ser excesivos en el uso de iodopovidona, usar lo que corresponde, ¿sí? Secar e incluso en el paciente poner compresas de costado por si el yodo chorrea, poder secarlo, ¿sí? Entonces esto fue algo que el mismo fabricante de yodo tuvo que estudiar, estudió por muchos años. Fíjense que acá dice desde la década del 2000, ¿sí? Y varios años después, o sea, le llevó muchos años de estudio encontrar estas lesiones en pacientes. Por suerte yo encontré esto porque a nosotros muchas veces nos llamaban avisando de que el paciente se había quemado. ¿Y qué pasa cuando el paciente se quema? Le echan la culpa al electro, ¿sí? El electro, digamos que de forma secundaria terminó quemando al paciente, pero el actor principal, ¿sí? Fue el iodopovidona en exceso líquido. Entonces hay que prestar atención también a estas cosas. Otros conceptos para tener en cuenta para evitar quemaduras es no utilizar esto. Acá me encantaría estar viéndole las caras porque cuando esto lo hacemos presencial me abren los ojos así y con los ojos me preguntan ¿por qué? sin abrir la boca. ¿Qué pasa con esta pinza metálica a la cual le enroscamos el cable para que el cable o el lápiz no se caigan al piso y se pierda la asepsia? La forma de atarlo está espectacular, pero acá tenemos un problema asociado que es el metal de la pinza. Por los cables de electrocirugía o por cualquier cable por donde circule corriente alterna, por alrededor del cable se genera un campo magnético. Es una propiedad física, ¿sí? De la corriente eléctrica alterna, no pasa en la corriente continua, pero como acá tenemos la corriente de que sale del electro, es corriente alterna de alta frecuencia, cuando circula corriente por este cable, por alrededor se crea un campo magnético. Ese campo magnético me va a llenar de estática a este metal. ¿Vieron cuando caminamos por una alfombra? ¿Sí? Y llegamos al final de la habitación y vamos a abrir la puerta con la mano, agarramos la manija metálica y ¿qué pasa en ese momento? Toda la carga estática que nosotros nos cargamos al caminar por la alfombra, la transferimos a la manija metálica a través de una chispa. Y nos da un flor de patadón, ahí nos acordamos del hermano del instalador de las alfombras. Entonces, lo mismo le pasa a esta pinza metálica, se carga de estática y si rozamos la pinza con otro metal, vamos a transferir la carga al nuevo metal a través de una chispa. ¿Y qué pasa en un escenario donde todos los elementos, ya sean descartables o reusables, son inflamables? Si yo tengo una chispa, puedo generar un incendio. Entonces, la sugerencia es que no lo enrosquen en las pinzas, sino que utilicen o pasen todos los cables por el mismo lugar en el campo quirúrgico y pueden solapar la tela por encima y ahí pueden poner estas mismas pincitas. Entonces, al hacer eso van a reducir el efecto del campo magnético de los cables en las pinzas.